Bueno, hoy vamos a hablar sobre el increíble y maravilloso teorema de Pitágoras, ¿ok? La definición básicamente teorema de Pitágoras es que en todo triángulo rectángulo la longitud del área del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de la longitud de las áreas de los cuadrados de los catetos. ¿Qué significa esto? En todo triángulo rectángulo. ¿Qué significa todo triángulo rectángulo? Un triángulo el cual uno de sus ángulos mida 90 grados, es decir, que uno de sus ángulos sea recto. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que un triángulo tenga 90 grados? Nuevamente porque está el símbolo tenga eso. En un vértice tenga eso significa que ese vértice es de 90 grados. Entonces, ¿cómo procedimos? En todo triángulo rectángulo, en todo triángulo que uno de sus ángulos mida 90 grados, el cuadrado de la hipotenusa, el cuadrado, una forma geométrica, que ya vamos a ver bien qué es el cuadrado de la hipotenusa, que es esto, ya lo vamos a ver. El cuadrado de la hipotenusa, ¿qué es hipotenusa? ¿Qué sería la hipotenusa? El lado mayor de un triángulo. ¿Que cómo nos vamos a dar cuenta? Porque normalmente la hipotenusa está de forma opuesta al ángulo de 90 grados. ¿Ok? Anda anotando todo eso en una carpeta mientras yo agarro esto. La hipotenusa normalmente no, siempre está de forma opuesta al ángulo de 90 grados en todo triángulo rectángulo. Y es el lado que tiene mayor longitud, ¿ok? O sea que si dividimos este lado por este, siempre nos va a dar un número menor a 1. Y después tenemos la longitud del cuadrado de la hipotenusa es igual a la longitud de la suma del cuadrado de los catetos. ¿Qué son los catetos? Los catetos son los otros lados restantes que no son la hipotenusa de un triángulo, ¿no? En este caso, triángulo rectángulo, porque estamos en el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras solamente funciona en triángulos rectángulos. Si tienes un triángulo que es así, o un triángulo que es así, pero no tiene el logo acá, que es recto, no lo vas a poder utilizar. ¡Ay! ¡Oso! Los catetos son los lados que conforman, que están comprendiendo el ángulo de 90 grados. O sea, este sería un cateto y este sería otro cateto. ¿Por qué? Porque este es adyacente al ángulo y este es adyacente también porque está teniendo. Son los dos lados que conforman el ángulo de 90 grados, ¿ok? ¿Y cómo hacemos para diferenciarlos? El cateto que tiene menor longitud va a ser denominado cateto menor. Acá dice menor. Y el cateto que tenga mayor longitud va a ser denominado cateto mayor. Acá dice mayor. ¿Y por qué acá dice A y por qué acá dice B? Porque bueno, en clase el profesor nos dijo que pongamos, que lo denominemos de la siguiente manera. Que un cateto sea A y que el otro cateto sea B. No hace falta que siempre el mayor sea A y el menor sea B. Puede ser el menor A y el mayor B. Entonces, este cateto, ¿por qué tiene A? Porque lo denominamos como A. Como por ejemplo, en una ecuación, a un valor que no sabemos lo denominamos X, acá lo denominamos como A. ¿Qué significa? La longitud del área del cuadrado de los catetos igual a la... ¿Qué es eso? En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, que sería este, que el área no se ve, pero es igual a 10. Acá voy a poner los valores más grandes. Si en este caso, si la hipotenusa tiene un valor de 10, o sea que en realidad cuando me refiero a que tiene un valor de 10, me refiero a que el área del cuadrado de la hipotenusa tiene un valor de 10. Los catetos van a tener un valor cada uno, el cual sumándose lleguen al mismo valor de la hipotenusa. En este caso llegan al valor 10. En este caso, el cuadrado, el cateto menor, que bueno, es un triángulo diferente a este. Cabe aclarar que acá no es el mismo triángulo, porque este es el cateto menor y este es el cateto mayor. Espero que se haya dado cuenta fácilmente. En donde el cateto menor mide 4 y el cateto mayor mide 6. Ok, es un ejemplo muy fácil. Normalmente te van a dar cosas como 58, 432, 4,16. Así normalmente van a ser los valores. Pero bueno, eso lo vamos a ver más luego, más después. Eso es el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, ¿qué significa? Que Pitágoras agarró y dijo, bueno, de ahora en más, en todos los triángulos rectángulos, acorde a lo que es un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Ok? Y ahora sabemos lo que es hipotenusa, ya sabemos lo que es catetos, sabemos que son los cuadrados de cada uno. Y ¿cómo se aplica el teorema de Pitágoras? Se aplica utilizando la siguiente fórmula. ¿Ok? Área del cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a área del cateto A más área del cuadrado del cateto B. ¿Y qué sería esto? A al cuadrado más A. Digo, h al cuadrado más a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? ¿Por qué al cuadrado? Bueno, básicamente porque si nosotros queremos saber un cuadrado, queremos saber el área de este cuadrado. Supongamos que este cuadrado mide 5, 5, 5. Cada lado de este cuadrado mide 5, ¿no? ¿Cuánto va a ser este cuadrado? 25, bueno, centímetros cúbicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para sacar el área de todo cuadrado, la fórmula es lado al cuadrado. ¿Ok? ¿No? Porque así se lo denominó
el que haya creado la fórmula de cómo sacar el área de un cuadrado. Claro, h al cuadrado. ¿Por qué h al cuadrado? ¿Por qué? Porque si sabemos la hipotenusa nada más, estamos sabiendo como un lado del supuesto cuadrado imaginario que vamos a tener que imaginar. Porque no es que en los teoremas de Pitágoras vamos a tener que hacer sí o sí un cuadrado para saber todo. No, nos vamos a ahorrar el paso de hacer un cuadrado y directamente vamos a elevar este lado al cuadrado. Es medio confuso esta parte, pero es muy fácil después, ¿no? Así que bueno, hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Esa va a ser la fórmula que vas a utilizar siempre. Y bueno, entonces, ¿por qué al cuadrado? Porque para sacar el área de un cuadrado es necesario multiplicar uno de sus lados y al cuadrado. Y teniendo en cuenta que la hipotenusa es uno de los lados del cuadrado, directamente lo que hacemos es elevarla al cuadrado. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser la fórmula? Va a ser hipotenusa al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa? Que el área del cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a el área del cuadrado del cateto A más el área del cuadrado del cateto B. ¿Ok? Y acá hay un problema. Y una cosa que a mí siempre me cuestioné, que me costó al principio, ¿no? Yo digo, bueno, a mí me dieron este problema. Un cateto mide 2 y otro cateto mide 3. La hipotenusa va a ser 5, va a ser sumar un cateto más otro cateto. No. ¿Por qué? Porque es el área del cuadrado de los catetos. No la suma de los catetos es igual a la hipotenusa. No, la suma del cuadrado de los catetos. Bueno, vamos a proseguir con los problemas. El primero, en este caso, del teorema de Pitágoras, ¿ok? ¿Cuál va a ser este problema? Este problema va a determinar si será rectángulo el siguiente triángulo, que vamos a denominar Vicky, ¿ok? Será rectángulo el siguiente triángulo Vicky, que en este caso sería este, vamos a denominarlo acá, vamos a ponerle una B. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Básicamente aplicando teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque teorema de Pitágoras solamente funciona si el triángulo en cuestión es un triángulo rectángulo. Y si no es un triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras no va a funcionar. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprobar teorema de Pitágoras en este triángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usando la fórmula de teorema de Pitágoras. ¿Ok? ¿Qué significa este dibujo? Primero, antes que nada, sí, el triángulo va a ser rectángulo, porque acordémonos que todos los triángulos que tengan esa forma, esa figura en su interior, significa que es un triángulo rectángulo. Si no la tiene, significa que no es un triángulo rectángulo o no sabemos. En este caso, no lo sabemos. Si Vicky es triángulo rectángulo o no es triángulo rectángulo. En este caso, nos acordamos. ¿Cómo se llama este lado? Hipotenusa, en efecto. En este se llama cateto. En este caso vamos a denominar al cateto A. Y en este caso, este es otro cateto que lo vamos a denominar como cateto B. ¿Ok? ¿Y cómo se aplicaba la fórmula? ¿Qué decía primero teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras decía que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa iba a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Ok? ¿Y cómo funciona esto? Básicamente haciendo que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. Nos tendría que quedar algo así. ¿Ok? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Ok? Y entonces, esa es básicamente la fórmula que vamos a tener que utilizar en todos los problemas de teorema de Pitágoras, o en casi todos, en la mayoría. Y ya que tenemos los valores de la hipotenusa y ambos catetos, vamos a reemplazar los valores y vamos a ver si podemos utilizar el teorema de Pitágoras en este caso o no. Ok, en este caso la hipotenusa valdría 13 centímetros. Hay que acordarnos siempre de la unidad, 13 centímetros al cuadrado. ¿Por qué? Porque la fórmula dice que este número tiene que estar al cuadrado, ¿ok? Anda haciendo esto en tu carpeta para que... Ok, al cuadrado. Y en este caso A, ¿cuánto vale A? 12 centímetros. ¿Cómo? Al cuadrado, porque la fórmula te dice que tiene que estar al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá hay un cuadrado, básicamente, y queremos saber si es un cuadrado o no es un cuadrado. Si, o sea, si la suma de estos cuadrados es igual a la suma de este cuadrado. ¡Ay! Igual a la suma de este cuadrado o no lo es. ¿Ok? Eso estamos comprobando ahora. Y después tenemos el cateto B, sí, lo tenemos. ¿Y cuánto vale? 5 centímetros al cuadrado. Bien. Entonces, ¿cómo corroboraríamos esto? ¿Ok? Principalmente sacando los valores. ¿Cuánto es 13 al cuadrado? 13 al cuadrado es... 2000 años más tarde. 169. Que en este caso sería centímetros. ¿Ok? Y ahora, ¿cuánto es 12 al cuadrado? No pongo cuadrado acá, 169 al cuadrado, porque ya básicamente lo que hice fue reemplazar. 13 al cuadrado, ¿cuánto es? 169. Entonces ya
Es como que 3 al cuadrado es 169, entonces no hace falta que siga poniendo cuadrado, ¿no? 169. Después, 12 al cuadrado, ¿cuánto es? 144 centímetros. Y 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25 centímetros. Normalmente esto se va a hacer con una calculadora en clases. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar teorema de Pitágoras? Básicamente, si este resultado y este resultado es el mismo. ¿Qué sería este resultado? Este resultado sería el cuadrado de la hipotenusa. Y estos dos resultados sería cada uno un cuadrado del cateto. ¿Ok? Espero que se entienda eso, ¿no? 2 centímetros es este lado y el elevador al cuadrado estamos hablando del cuadrado del área de este cuadrado. Y 5 centímetros es un lado del cuadrado, supuesto cuadrado, o sea, este es un triángulo, pero es un lado del supuesto cuadrado que estamos imaginando acá. Y al elevarlo al cuadrado nos da el área del total del cuadrado. Si la suma de 144 más 25 nos da 169, significa que estamos ante un verdadero triángulo rectángulo, porque teorema de Pitágoras se puede aplicar, ¿ok? Si estos resultados no nos dan iguales, significa que este es un triángulo rectángulo, que no es un triángulo rectángulo, significa si no nos dan resultados iguales. Porque teorema de Pitágoras sería inaplicable. ¿Por qué? Porque teorema de Pitágoras solamente se puede aplicar en triángulos rectángulos. Así que vamos a comprobar, 169 centímetros es igual a 144 centímetros más 25 centímetros. Hacemos las cuentas. Y nos daría un total de 100. 2 más 4, 6. 4 más 5, 9 centímetros. ¿Qué significa esto? Que triángulo Vicky efectivamente es un triángulo rectángulo. Es decir, que tiene 90 grados. ¿Ok? ¿Se entendió todo? Espero que sí. Entonces, de esta forma podemos corroborar teorema de Pitágoras. ¿Cómo? Sabiendo si un triángulo es rectángulo o no. Voy a dejar un coso de tarea para que lo hagas vos, ¿ok? Vamos a hacer un triángulo. Si uno de sus catetos mide 3, otro de sus catetos mide 4 y la hipotenusa mide 5. ¿Es triángulo rectángulo o no? Para eso va a haber que corroborarlo como utilizando la fórmula de h al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. En este caso la hipotenusa sería 5. Es algo que te vas a dar cuenta fácil. Porque ¿dónde estaría el triángulo, el recto? El ángulo recto estaría acá, si es que tiene. Que no lo sabemos. Entonces, bueno, es el lado opuesto que está el triángulo del ángulo recto, ¿no? Entonces, este sería la hipotenusa, este sería un cateto y este sería otro cateto. Así, bueno, la tarea es para hoy, se entrega hoy. Ya, hoy se entrega.